Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo break, el segundo break del 2026. Pasaron los Reyes y dejaron regalo y al otro se llevaron regalo. Frank, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Sí, la verdad que los deseos de la semana pasada no funcionaron del todo, pero bueno, tenemos todo un año para terminar de recuperar. Sí, exactamente. Tenemos todo un año para terminar de remontar. Ya tenemos una de las noticias del año, así ya 3 de enero ya teníamos una de las noticias que van a ser un poco lo que marcaron y las grandes cosas que parece que van a cambiar en el 2026. Veremos. Pero bueno, si vamos a quizás más que una carta para los Reyes Magos, era para Navidad, para Papá Noel. ¿Por qué pagaron finalmente los cupones? Tanto se dio vuelta, tanto se habló de que no estaban los dólares, de que podía haber default. Pero bueno, los cupones pagaron, sí. Ya para cuando escribíamos la carta de los Reyes Magos ya teníamos el aviso de pago. Así que bueno, ahora la pregunta, Fran, es qué vamos a hacer con el dinero que ingresa en las cuentas comitentes a partir de hoy. Bueno, sí, esa es la pregunta del millón que vamos a tratar de responder hoy. La verdad es que, digamos, venimos con una semana un poco extraña, si bien los bonos no han sufrido tanto, sí han bajado levemente, y las acciones, bueno, un poco más golpeadas, quizás no tanto por cuestiones propias nuestras, sino por cómo nos afecta también, o nos afecta la cuestión internacional, ¿sí? No estamos del todo desenganchados nunca. Entonces, bueno. Hay un poquito digamos, o un par de decisiones que tenemos que terminar de tomar para ver dónde colocamos el dinero de estos cupones. Esperemos que lo podamos dejar lo más claro posible. Y bueno, tenemos un par de alternativas, ¿no? Sí, Podemos optar. podemos optar. O, bueno, vos lo recién mencionaba, unas semanas raras, el Merval. Yo sinceramente ahí lo vamos a ver, yo pensé que venía mucho peor. Viene Sí, parecía, lateralizando, sí, sí, parecía parecía como peor. Sí, sí, índice, sí. ojo, como índice, no como... Sí. Pero bueno, sí, parecía mucho peor, pero bueno, ahí estamos, algo que mm, por lo menos nosotros desde lo interno habíamos pedido a los Reyes Magos es que las tasas comiencen a bajar porque habían subido, lo habíamos comentado con respecto a la tasa de caución. No lo hemos hablado con varios que están presentes, que hacemos movimientos, operaciones. Bueno, también raro, mucha volatilidad intradiaria, algo que en la tasa no es tan común. Bueno, mucha volatilidad intradiaria y también un pequeño repaso de cómo nos fue con esta novedad de la detención, el arresto, el secuestro y toda la cuestión que hay en torno al caso Venezuela eh, y Maduro. Pero bueno, ya lo sabíamos, estaba el pago del cupón avisado, pero faltaban dólares en el sentido para no ir a manotear de las reservas y que sean las líquidas más negativas, ¿no? Entonces, bueno. Habíamos hablado de un repo, habíamos hablado de un canje de bonos. Ese canje de bonos era entre bonos que ajustan por inflación y bonos en dólares. Entonces, básicamente este repo que de las últimas colocaciones fue la mejor, lejos. Fran con estos dólares, con este repo consiguió los dólares para terminar de asegurar el pago sin afectar las reservas. Sí, básicamente el objetivo fue ese, ¿sí? No tener que salir digamos, a reventar, entre comillas, las reservas, ¿sí? A utilizar todo lo que venían acumulando de a poquito, algo habían sumado en el último tiempo. Entonces, bueno, creo que la idea era básicamente mantenerse, mantenerse ahí en un nivel más o menos, veníamos, algo más de 40.000 millones en las reservas. Eh, y bueno, la verdad que lo lograron, como decías recién, Robert, fue una muy buena licitación para lo que veníamos, y casi 2 puntos por debajo de lo que fue la licitación del AN 29, ¿sí? Que fue
poco por encima del 9, esto salió a 7,4. Así que bastante interesante con mucha más oferta de la que se terminó tomando, ¿sí? Ofrecieron 4.400 millones, era prácticamente el monto que se necesitaba para terminar de pagar todos las deudas o los plazos de ahora del 9 de enero, que son un poquito más de 5.000 millones. Así que tuvo bastante buena recepción esto. Bueno, y recordemos que la semana pasada lo explicamos un poquito. Esto es básicamente una especie de préstamo de títulos, ¿sí? Donde eh, yo te lo vendo y te prometo comprarlo en un valor futuro ya fijado, ¿no? Eh, digamos que yo te lo vendo a uno y prometo que te lo voy a recomprar, no sé, a 1,7 y esa es la tasa que se termina fijando. Ese es el método de esto, ¿no? Es una especie de préstamo con garantía, ¿no? Sí, es un préstamo con garantía. En este caso salió a la tasa interbancaria, esta tasa que es la que reemplaza la antigua LIBOR, sí, la interbancaria de Londres, que se dejó de utilizar porque estuvo manipulada un buen tiempo, más 400 puntos básicos, sí, y eso dio el 7,4. La verdad que, como vos decías, Fran, buena tasa, buen monto. Esto yo creo que en términos generales ayuda a tener una visión un poco más optimista con respecto al riesgo país. De hecho, Morgan Stanley salió a recomendar dentro de la curva fundamentalmente el 38, ¿sí? Señala riesgos, señala debilidades, algunas de las críticas, las advertencias, los comentarios al margen que se hacen a este tipo de operatorios que no se pueden hacer indefinidamente porque en el fondo esto es un endeudamiento garantizado, como vos decías, Fran. Entonces, digamos, el que tenga bonos, tiene bonos sin ningún tipo de garantía y va a haber una especie de acreedor privilegiado que cada vez va a representar un porcentaje más significativo, que es el que tiene eh, los créditos con garantía y con garantía de bonos. Entonces, quizás esto, si se usa indefinidamente, no ayudaría a bajar el riesgo país. Pero por lo pronto se volcaron dólares al sistema, bastantes dólares, bueno, un poco más de 4.000 millones de dólares que van a ir entrando. Habían muchos inversores locales que con el proceso de las elecciones entraron en esos precios más deprimidos internacionales. Eso a veces es un poco más complicado porque eso hace que los internacionales obtengan ganancias y vendan. Lo que nosotros vemos es que es también relacionado a la finalización de la acera, podría haber algún movimiento, pero está más relacionado con cuestiones de cambio de manos, de flujo de fondos que con fundamentals, donde ahí seguimos siendo optimistas. También lo importante es que ya tres bonos, Fran, pagaron las amortizaciones. El que más pagó fue el 29 en términos porcentuales, ¿no? Es la emisión más chica. El 10%, el 8%, y si no recuerdo mal, el 4%, el 46%. Así que bueno, ya empiezan a haber más bonos que empiezan a amortizar esta serie emitida por el exministro Martín Guzmán. Así que, y de esto, Fran, pasamos a la pregunta. Bueno, ya lo sabíamos, no sabíamos cómo iban a terminar qué hacer, y ahora la tercera parte del plan es, ya entraron los dólares o van a empezar a ingresar a partir de hoy. ¿Qué hacemos? Bueno, acá es donde va a depender mucho del gusto del cliente, del riesgo. Eh, vamos a empezar de abajo para arriba, te lo voy a dar vuelta. Bien, Eh, para la parte de los conservadores, te diría yo que posiblemente la mejor opción, sí, sea quedarse en el corto plazo, sí, es verdad, digamos, decir, no me voy a pasar digamos, de la gestión Milei, entre comillas, eh, y quedarme en los bopreales, sí, los bopreales ya sabemos que, si bien los rendimientos son bastante menores, o algo menores, puede ser una gran oportunidad. Acá el gráfico por ahí digamos,
sea, se ha embarrado un poquito por la posición del BPI 26 que nos ha quedado muy abajo, pero los rendimientos de los bopreales están en torno al 7% más o menos, ¿sí? Eh, Comparado con una L30 que está más cerca del 10, bueno, es significativo la diferencia, aunque parezca que están pegaditos, no están tan juntitos. Y bueno, y las ONs tenemos también tasas similares, entre el 6, 7, 7,5%. Entonces, sería una buena opción, eso en un tramo relativamente corto. Y bueno, una opción como para seguir ganando dólares, ¿sí? Seguir o evitar que se nos pierda el valor de esos dólares eh, con rendimientos bastante interesantes. Después, bueno, para los moderados, como, como comentábamos recién, seguir en el tramo corto, pero bueno, pasar al tramo corto de la curva en dólares, ¿sí? Ahí sí entran los AL30. Podemos ver que algo que parece bastante increíble, pero la curva está bastante normalizada, ¿sí? Si miran la curva de los AL, está prácticamente una línea recta, ¿sí? Y los GD se comportan más quizás como debería comportarse un bono, con curva eh, positiva, ¿no? Levemente positiva. En ese sentido está bastante sano toda la curva. Y quizás ir a la L30 sobre el GD30 eh, para intentar capturar un poquitito más de esa ganancia que podría darse si la curva, digamos, si se ponen paralelas ambas curvas. Y bueno, en el tramo largo ya lo comentábamos recién, y lo comentaba Morgan Stanley también. El 38 o los 38 suenan muy interesantes. Recordemos que los 38 tienen una estructura particular, tienen menos duration que los 35 porque empiezan a pagar antes, y tienen cupones bastante altos, entonces son bastante interesantes dentro de la curva. eh, y además tienen un pequeño premio, así que mejor, ¿no? Si lo ven ahí en el grafiquito, están los dos puntitos levemente por encima de la curva. Eso significa que tendrían un rendimiento levemente mayor al promedio, ¿no? Y eso, bueno, podemos llegar a capturarlo, sería bastante interesante. eh, y, y bueno, una muy buena opción para quien quizás quiera tomar un poquitito más de riesgo. Sí, los 41 están prácticamente al mismo precio, misma paridad, mismo rendimiento, con lo cual ahí sería una cuestión de ir a tomar un global por sobre una L, pensando en que funcionan más protectivamente en casos de estrés. Entonces, bueno, si vamos, nos va a rendir. En los casos 38 sí pues, luce un poquito más interesante el tema de los bonos. Comentario al margen, nuestros bonos tienen una duration, son bonos, por eso hablamos tramo largo y tramo corto, la curva, de la curva, porque un tramo largo empieza a ser internacionalmente más de 7, ¿sí? A 10, ahí lo podemos comparar con el rendimiento de un Treasury a 10 años, ¿sí? Que es bastante relevante para medir proyectos de mediano y largo plazo. Y ahí es donde internacionalmente nosotros vemos que puede haber algún ruido en adelante, ¿sí? Eh, pero nuestros bonos entran, ¿sí? Internacionalmente en el tramo medio. Si no tenemos tramo largo, eh, cuando no sé qué habrán estado pensando los muchachos cuando armaron esta curva de bono con esta estructura de pagos, con esta, o sea, pareciera que al no querer pagar intereses tenían que pagar amortizaciones. Bueno, quedó todo bastante raro. El 38 que termina teniendo una duration menor al 35 porque como decía vos, Fran paga más amortización, algo bastante mezclado. Muchos añoran y piden que cuando se vuelvan a emitir dólares se los haga bullet, a finish, que puedan ser comparables con los bonos americanos, con los bonos que emiten los países normales y no tener esta cosa rara que empieza a condicionar a un Ahí, gobierno o a otro. sí, ahí Robert, hablando de Roma, más de uno pedía canje de la L30 por un bono bullet. Eh, Sí. el L30 ya pagó, bueno, sobre todo ahora ya gran parte del capital, o no sé si gran parte, pero creo que lleva pagado
cerca del 40% ya del capital, si no me fallan los cálculos. Y bueno, más de uno pedía que, que limpien esa cuestión de pagos de capitales y que se salga con un bono bullet con una mejor tasa, ¿no? Pero bueno, creo que no se puede pedir todo. Recordemos que la L30 tiene una tasa bastante baja. O sea, el mayor interés está en el spread de precio y el cobro de los cupones más grandes, ¿sí? De las amortizaciones de capital. Pero sí, todo el mundo pide un bullet. Sí, lo que pasa es que esto, Fran, para mí da toda la idea de que no estuvo nunca armado para inversores institucionales con intenciones de permanecer, sino de intenciones de ir recuperando parte Sí, sí, del dinero, pero no para un inversor institucional como un fondo de pensión, alguien que va a permanecer, y ese claro. es un problema de nuestro riesgo país y del precio de los activos. Quizás no estaban dadas las condiciones en su momento para que eso sea un posible inversor en nuestros bonos, ¿no? Quizás ahora Es, con el riesgo país en general bajando y normalizándose un poco, quizás sí hay otro tipo de interés que, bueno, demanda otro tipo de bonos. Quizás, bueno, cuando podamos, claro, para la bajar. próxima. Exactamente, bajar un poco más el riesgo país y empezar a estar en otras clasificaciones de deuda, sí, sin lugar a dudas, donde puedan ser comprados por fondos que busquen permanecer, entonces sea una base más estable de inversor institucional el que tengamos, sí. Eh, y bueno, y pasamos a lo otro, y esto viéndolo como Fran, como índice, no como acciones Sí, sí. específicas, que vamos a ver un par de acciones específicas al final. Pero bueno, el Merval desde noviembre, sí, desde noviembre, en zona de lateralización, en dólares 7% abajo prácticamente de sus máximos de enero de un año, todavía no, acá y todavía un poquito más. Eh, y bueno, le cuesta al Merval tener un rally sostenido y algunos en análisis técnico esto lo llamarían etapa de consolidación y también empieza a comer un poco la paciencia de algunos inversores, ¿no? Creo que por ese lado venía lo que comentaba recién Robert, de que parecía que estaba mucho peor. No sé si Ujú. hemos perdido un poco la paciencia, entonces parecía que veníamos muy mal y no venimos tan mal. Pero bueno, sí fue una semana bastante particular en el sentido que decía recién, no a todos le impactó igual. Y bueno, quedamos a la espera de ver qué es lo que termina de pasar con varios factores. Yo creo que quizás lo más importante va a ser cómo termina de acomodarse la economía, ¿no? Si realmente vamos a crecer el 5% que se estima o va a ser menos, ojalá fuera más. Digamos que gran parte de las decisiones van a pasar por ahí, a ver cómo termina de caminarse el barco. Así que posiblemente esa sea la consolidación, ¿no? A ver de terminar de determinar cómo van a venir los números y cómo vamos o cómo vamos a navegar el 2026 que estamos empezando, ¿no? Sí, necesitamos, a ver, en principio lo que la mayoría de los analistas económicos dicen, necesitamos que el Banco Central compre dólares y eso ayude a bajar el nivel de riesgo país. Sin lugar a duda, una baja del riesgo país ayudaría a que el precio de las acciones suban, pero también necesitamos todos estos datos macros, Frank, que vos decías, o sea, necesitamos números, números de nivel de actividad creciendo, número eh, de balances que empiecen a mostrar que lo peor empezó a quedar atrás y no solamente eso, sino que se empiezan a generar nuevos negocios y que van a venir mejores balances. Entonces, hasta ahora nos vamos moviendo un poco en un mar de especulación, de cautela, de calma. Y quizás cuando empiecen a aparecer esos números podamos tener un rally sostenido. Cuando uno ve lo que opinan distintos research de mesas de dinero con respecto al precio de acciones como YPF, como Vista, como Pampa, inclusive algunos bancos, bueno, ganancias
en dólares cercanas al 50%, al 30%. No es poco, pensemos que el S&P 500 el año pasado nos regaló un 18%. Entonces empiezan a ser números importantes, pero en el corto plazo esto no va para ningún lado. Y si le sumamos algunas noticias puntuales, muy importantes, pero puntuales, se vuelve todavía un poco más incierto. Creemos que para el que está convencido de Argentina y de que esto va a resultar bien, inexorablemente en ese contexto las acciones deben subir, pero todavía pensamos que este primer trimestre, y ojalá nos equivoquemos, puede ser un poco todavía de espera. Sí, para los que son un poco más optimistas, pueden ser buenos precios de entrada, aunque bueno, vamos a ver, quizás, que vamos a tener quizás que esperar un poco. Pero bueno, el Merval está ahí, está lateralizando, por ahí con fuertes subas, con fuertes retrocesos, y en la zona de los 2030 dólares el índice, ¿sí? En su conjunto, si bien hay sectores que han empezado a performar mejor, bueno, esta vez fueron las energéticas las que lo traccionaron para atrás, así como muchas veces lo llevan para arriba, esta vez fue para atrás. Y un punto que también tiene que terminar de normalizarse, ¿para qué? También la actividad empiece a funcionar de manera más sostenida y entre en una tendencia, es el tema de las tasas. Y las tasas, Fran, sobre finales del 2025 subieron bastante, aunque llamó la atención de que la suba no fue pareja y algunas cosas empezaron a sumar esta semana. Sí, primero lo que pegó es donde pega más rápido, digamos, siempre la tasa que reacciona más rápido, que es la tasa de la caución, ¿sí? La caución bursátil. Obviamente tiende a reaccionar más rápido, la demanda de dinero rápidamente empujó la tasa para arriba. Llegamos a tener momentos de negociación de tasas anuales por encima del 100% sobre el final del año pasado. Eh, Obviamente son lo que comentabas recién, hay mucha volatilidad de tasa intradiaria que no es tan normal. Eh, por ahí tenías momentos de ciento y algo y después pasabas a tener la tasa en 29. Pero bueno, esa volatilidad propia de una jornada, digamos, con el dinero demandado, se hizo bastante normal, sí, en estos últimos días. Quizás ayer fue el día donde más empezó a calmarse. Entiendo que este es la negociación de ayer, Robert, y vemos Ujú. 36 eh, 36 de tasa promedio. Se mantuvo en una zona de ese rango casi todo el día. Digamos que ayer recuperamos un poco la estabilidad, pero ayer empezó o ayer terminó de notarse una suba en las en las tasas bancarias, digamos, en la Badlar y en la Tamar, con bueno, la Tamar cerrando casi en 32%. Recordemos que esto llegó a estar prácticamente en 20 hace no tanto, en 20 y poco. Bueno, eso ha subido prácticamente 10 puntos, ¿sí? Eh, Vamos a ver cómo termina de evolucionar esto. Eh, Probablemente tengamos un par de días más de estas tasas altas, ¿sí? De esta demanda de dinero, hasta que todo se termine de acomodar, hasta que la gente termine de acomodar su enero, se vaya de vacaciones. En el camino, todos quieren salir a cubrir las necesidades lo antes posible para dejar todo preparado para el merecido descanso. Bueno, nos generó este lío, ¿sí? O también la demanda de dinero de la gente que ya salió de vacaciones, ¿sí? Y necesitaba de disponer de dinero. Bueno, varias cosas han generado este efecto. Eh, por un lado, bienvenido sea, significa que hay movimiento, y que el dinero, y que los pesos están demandados. Por otro lado, bueno, nos complica algunas cosas, como todo el financiamiento de corto plazo. Esperemos que no dure mucho más. Sí, las tasas de los cheques pago diferido por el lado del financiamiento también comenzó a subir un poco esta semana, inclusive la semana pasada que había tasa de caución todavía más alta que este promedio de 36, la tasa de los cheques se mantenía todavía bastante en línea. Quizás esto nos deje una oportunidad
de inversión en tasa, ¿sí? Pensemos solamente la TAMAR, que acá está como nominal anual, esto es una efectiva bastante más arriba, esto debe estar en 35, 36% de rendimiento efectivo, la TAMAR. Si pensamos que el gobierno va a tener suerte con una inflación del primer semestre, digo primer semestre por realidad todo el año, pero en el 2%, eso nos da una efectiva del 27%, con lo cual estamos aproximadamente en un título corto obteniendo una rentabilidad de inflación más 10 aproximadamente. Eh, eh, Siempre y cuando uno pueda hacer estos ejercicios, siempre y cuando pueda calzar la operación, en primer lugar, y segundo, que tenga esta visión de que la inflación va a estar viajando a menos de 2% mensual, ¿sí? Entonces, en ese contexto pueden estar quedando oportunidades para el ingreso tasa. Una LECAP que vence el 30 de junio estaba rindiendo aproximadamente 36%. Y en el tramo largo lo que nos podría estar dejando eso es una ganancia de compresión bastante más grande, ¿sí? Pero bueno, en el corto plazo hay mucho ruido con esto. Por suerte, como lo decías bien, Fran, ayer ya empezó a notarse como un poco más relajado el aspecto. Hay mucha volatilidad intradiaria. Pasamos tasa de 47 a 36 y de ahí baja 28 por momentos, vuelve a subir. Muy raro. El escenario, sabemos que bancos tuvieron que recurrir a la caución para buscar liquidez, sobre todo a final del año pasado. Y bueno, quizás todavía no quede una semana más, dos, porque bueno, sin lugar a dudas estas tasas están marcando niveles muy por encima de la inflación. Quizás el dato de inflación termine o ayude a descomprimir la situación. Y la última placa, con esta es la que vamos a cerrar el break de hoy, porque tenemos que hacer alguna mención y qué fue un poco lo que pasó. eh, con la detención, ¿sí? La extradición, o no sé en qué término legal llamarlo, de Maduro a Estados Unidos, hubieron grandes ganadores y perdedores en el mercado petrolero a nivel mundial. Dentro de los ganadores, las petroleras y fundamentalmente las empresas de servicio, no tanto la upstream, sino el servicio, los que prestan servicio, porque Venezuela necesita mucho de eso para recomponer su capacidad extractiva y de refinación, pero fundamentalmente la extractiva. Y la idea de que esto era malo para Vaca Muerta, ¿sí? Hizo que fueran de las perdedoras de esta semana, Fran. Sí, no, por eso quizás teníamos un poco de sesgo, si se quiere, de que pensábamos que el Merval venía muy mal. Obviamente con en general tenencias en petróleo bastante más cargadas, se nos notaba más en algunos lugares, y estas bajas YPF vistas sobre todo, que venían recuperando bastante firme sobre final de año, bueno, eh, se llevaron un golpe interesante. Obviamente, en el corto plazo golpea básicamente porque, eh, bueno, perderían, digamos, importancia relativa si en un tiempo vuelve a producir todo lo que producía Venezuela, ¿sí? Recordemos que Venezuela está produciendo, no sé, 10% de lo que solía producir. Entonces, esa nueva oferta que podría darse, no sé si en el cortísimo plazo, pero esa nueva oferta que podría darse pronto, obviamente golpea fuerte la demanda o sea, el apetito por vaca muerta en general. Eh, Obviamente acá hay que tomarlo con pinzas un poco porque no se va a dar de un día para el otro, eso está claro. La estructura y la infraestructura de Venezuela está bastante castigada, entonces justamente por eso subía mucho la parte de servicios, porque hay que rearmar gran parte de lo que queda, entonces no va a ser de un día para el otro, pero bueno, con esa disponibilidad extra de barriles en el mediano plazo, bueno, se quedó golpeado. Después he estado leyendo algunos análisis al respecto. eh,
que comentan que Vaca Muerta en realidad es un complemento muy bueno del petróleo venezolano por el tipo de petróleo, no tengo mucha idea, pero básicamente serían hasta complementarias una con la otra. Eh, pero bueno, eso es algo que quizás en el cortísimo plazo no se termina de valorizar, y es más una cuestión de, va a haber mucho de esto, va a valer menos. Bueno, el que pueda aprovecharlo de forma directa gana, la parte de las empresas americanas, y el que no lo pueda aprovechar de forma directa pierde el resto, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aguantar quizás un poquito el golpe y esperar a, como mencionábamos recién, a ver cómo vienen los números, que es lo que realmente importa en la evaluación de las empresas. Sí, acaba de haber un cambio de manos con respecto a los clientes del petróleo venezolano. El poco que se está sacando hoy, porque como decía, yo creo aproximadamente que es el 1,5% de la producción mundial, Venezuela, o sea, está verdaderamente en el piso. Eh, y acá el principal beneficiario de esto, sí, sin lugar a duda, van a ser las empresas petroleras americanas, así que ahí sí vemos una oportunidad de compra o por lo menos una diversificación en el tema petrolero a nivel mundial. En verde Schlumberger y en naranja Halliburton. Después pusimos las dos principales, podríamos haber puesto más, pero iba a ser ensuciar mucho el gráfico con la misma tendencia. Y después empresas que venían, digamos, un poquito más flat, eh, como Exxon y Chevron, que es la que está con los pies en Venezuela y es un poco la que quedó de todas. Van a haber cambios de manos de cliente porque este petróleo va a parar a buena parte a Rusia, China, sí, a Cuba, pero bueno, es marginal. Y ahora van a tener que buscar sustitutos. Es un petróleo, buena parte de ese petróleo va a parar a Estados Unidos y se utiliza fundamentalmente para diésel. Y para aumentar la producción se necesitan miles de millones de dólares, uno arriba de otro, y bueno, eso es una incógnita. Por lo pronto nosotros seguimos siendo optimistas con Vista, con YPF, aunque por una cuestión de flujo podemos ser menos optimistas, pero no en cuanto así a sus niveles de producción y en términos generales de resultados. Sí, puede haber una posibilidad de una rotación parcial hacia empresas que son bastante defensivas, que tienen una buena política de dividendos, como Chevron y Exxon, eh, si uno busca un poco más de tranquilidad, y las de servicio. También esto nos lleva a preguntarnos qué pasaría si cae el régimen de Irán y cuáles serían los escenarios, y cómo serían en función a distintos escenarios de caída, ordenada, desordenada. Bueno, eso también estaría por verse, es por eso estos mercados son bastante complicados, pero países como Irán, Rusia y Venezuela, que tienen grandes reservas, están muy complicados con el tema producción, ¿sí? Rusia por su guerra ya de 4 años, en donde buena parte de los ataques ucranianos se centraron en dañar la infraestructura de refinación y de extracción de crudo. Irán porque viene con muchas sanciones económicas, al igual que Venezuela, aunque de las tres es la peor. O sea que también el tema no es tan fácil de solucionar, más allá de que o se acabe la guerra o caiga el régimen de Irán, después queda, el primer momento va a ser muy especulativo y después queda mucho trabajo por realizar. Así que bueno, esta ha sido una presentación en donde básicamente ha sido casi un 85% con respecto al mercado argentino. Ya comenzamos el año y bueno, y ya empezamos a tener mucho movimiento en los mercados. Así que, bueno, si no hay ninguna consulta en el foro, los esperamos el próximo viernes y muy buen fin de semana para todos. Bueno, buen fin de semana para todos y vamos a desearle unas decidísimas vacaciones al Robert, que se nos va ahora esta semana, y el viernes que viene me van a tener que soportar a mí solo. Así que bueno, nos estaremos viendo y buen fin de semana para todos.